Como decía, en esa toma de decisiones que vamos a tener que hacer y que hacemos en realidad cuando escribimos poesía, tengamos o no conocimientos. Yo creo que esto ocurre incluso sin tener una base, digamos, académica o una base de conocimientos técnicos. Nos ocurre que tomamos decisiones por motivos que escapan a lo meramente racional, ¿no? Y en ese aspecto, en ese sentido, entra, o en ese punto más bien, entra el ritmo. El ritmo que, como muchos sabréis ya, y como ya dije en la clase anterior, eh, está estrechamente ligado a la poesía desde los inicios de la poesía. De hecho, hay quien dice que la poesía que se hablaba en verso, que se hablaba en verso antes de hablar en prosa, iba a decir que la literatura primero fue en verso y luego en prosa. Eso no es que haya quien lo diga, es que es así. Es decir, la Ilíada y la Odisea, que son los dos primeros textos de los cuales tenemos constancia en Occidente, eh, y de los cuales ha quedado huella escrita, son poemas épicos, ¿no? Y además es importante tener en cuenta que son poemas destinados a la oralidad y que se cantaban acompañados de instrumentos musicales, ¿no? La relación entre música y poesía ha estado ahí siempre, hasta muy recientemente, hasta la creación de la imprenta y la fijación, por lo tanto, del poema en el papel. Música y poesía eran prácticamente una, ¿no? Y el prácticamente quizás lo podríamos quitar de la frase. Eh, voy a pasar ya a las diapositivas, donde vamos a ver un poco todo esto, de forma más concreta. Ahí, tengo que cambiar. Hoy nos vamos a centrar, principalmente en la musicalidad y, como decía, por hacer un pequeño recorrido histórico muy breve, pero para que tengamos esa idea muy clara, ¿no? De lo que ha sido la relación entre música y poesía a lo largo de la historia. Tenemos aquí una imagen de una escultura de Homero, a quien se atribuye la escritura de la Ilíada y de la Odisea, eh, que, como decía, ¿no? Es uno de los primeros poetas que se conocen y era poesía destinada a ser cantada, a ser dicha acompañada de instrumentos musicales. Por lo tanto, la musicalidad ya desde esos inicios tenía una importancia capital. Pero eso sigue siendo importante más adelante. En la Edad Media, los trovadores y los juglares, de los cuales seguramente hayáis oído hablar, también acompañaban con el laúd y con la cítara a sus versos. Es cierto que algo ha ido cambiando en cuanto al uso de algunos recursos, como la rima. Hablaremos de esto más adelante, y de por qué la rima ha tendido más a desaparecer. Pero desde luego lo que quiero, o el mensaje que quiero transmitir, es esa relación estrecha que ha tenido siempre y que sigue teniendo la poesía con la música, ¿no? De hecho, y esto lo comentaremos luego cuando veamos la definición de ritmo, las definiciones de ritmo en poesía y en música son prácticamente idénticas. O sea, es una cosa bastante llamativa de ver, ¿no? Y esto, como decía, esa relación estrecha entre poesía y musicalidad ha seguido teniendo una importancia central hasta el momento del Renacimiento, en el cual, como sabéis, la imprenta da un poco un vuelco al panorama literario. La literatura siempre fue oral hasta la invención de la imprenta, en el cual pasamos de que unos pocos tengan acceso a los libros a un momento de democratización de los libros, un momento en el que cualquiera puede acceder a un libro escrito. Cualquiera, entre comillas, es una cosa progresiva, ¿no? Pero en ese momento la fijación del poema en el papel marca un giro, ¿no? Marca un giro. Pero, sin embargo, sigue teniendo su importancia la musicalidad en poesía. A día de hoy, digamos que la inmensa mayoría de poesía que se escribe en verso libre
diría que tiene un reconocimiento por parte de la crítica, porque ya sabéis que hay un poco de todo en el mercado, también estamos en un mundo capitalista en el que a veces lo que vende no siempre es lo que tiene mejor calidad poética, digamos, pero la inmensa mayoría de los poetas que tienen un reconocimiento literario por parte de la crítica utilizan muchos de los recursos que se utilizaban en la poesía antiguamente. De una forma libre, de una forma más laxa, pero lo siguen utilizando. Voy a echar un ojo al chat. Pregunta por aquí Fer si se podría decir que la relación entre música y poesía son la antesala a lo que conocemos ahora como canciones. Desde luego, o sea, desde luego y no en realidad, porque diría que, o sea, es decir, la canción ya existía en el momento en que poesía y música estaban ligadas, ¿no? Pero desde luego la poesía, o sea, las canciones, no todas, pero las canciones son una fusión de esos dos elementos que sigue, por supuesto, vigente a día de hoy y que, en fin, emplean los mismos recursos que se empleaban antiguamente, ¿no? De hecho, es importante que lo señales porque la rima, que como decía es un recurso que en poesía ha tendido a desaparecer en favor del verso libre, en la canción sigue siendo vigente, ¿no? Es un recurso que se sigue utilizando. La rima, por decirlo ya, tenía sentido sobre todo para los trovadores, los juglares, los aedos, por una cuestión memorística también, mnemotécnica más bien sería la palabra. Es mucho más fácil, y esto lo sabemos todos, memorizar un texto que esté escrito con rima que memorizar un texto sin rima, ¿no? La rima también es un recurso, digamos que cuando leemos un texto con rimas acotamos mucho las opciones mentalmente, ¿no? Si yo digo oyes siempre todavía y sé que después tiene que rimar en ia, de todas las posibles palabras estoy acotando muchísimo a todas las que riman en ia y eso mentalmente pues es una ayuda.